y vamos a... Ya, es... Ya, ok. Bueno, el día de hoy comenzaremos, estamos en nuestra tercera conferencia acerca de Humberto Maturana y su influencia o su impacto en el pensamiento iberoamericano en general, puse yo. Eh, y hoy nos toca ver la autopoiesis de acuerdo al enfoque de Luhmann, Niklas Luhmann, ¿ya? Esto lo va a ver Agustín Muñoz junto con Manuel Pineda y Sebastián Massa. Es parte del trabajo de tesis de Agustín Muñoz, quien es licenciado en Sociología de la Universidad Católica Silva Enrique, ¿ya? Está también con él Manuel Pineda, candidato a doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, y Sebastián Massa, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Vamos a comenzar entonces. Yo creo que tengo que entregarle a... tengo que entregarle, espérense un poquito que estoy viendo con ahí, a las personas que están accediendo. Eh, a Agustín, tengo que darle el tema este para que puedas, vas a presentar un PowerPoint. Sí, Ya, en realidad lo tengo en formato PDF para que no se me fuese el formato, pero está- ya lo tengo listo. ya, ok. Vamos a ver, compartir documentos, compartir pizarra, compartir notas. Discúlpenme, pero es que está un poco... eh, ya. Si me lo envías, te lo pongo yo, por favor, de inmediato. Y comenzamos de inmediato, Agustín. Si me lo envías al chat, Al, ya, ¿ya? al tiro. Ya. Ahora puse varios participantes, puedes compartir. Ahora sí, En todo caso ya lo envié al chat. O ya, sea, puedo desde la función de compartir, ¿no? ¿No es cierto? sí, compartir, porque ahí le puse varios participantes pueden compartir, Ya. ¿ok? Ahí se ve, se está Sí, visualizando. sí, sí. Ya, genial. No sé si el profesor Pineda le gusta dar una presentación, el pie a la, a la Sí, presentación. efectivamente. Bueno, Vale, vale. primero darle las buenas tardes a todos y todas, buenas noches también. Y nada, comentarles cómo es que se llega a este trabajo o a esta sistematización de información y relevancia teórica de Luhmann y en específico el legado de Maturana, ¿ya? Nada, comentar que Agustín hizo su trabajo
en un proyecto Fondesit, ya que se titula Prácticas de liderazgo en niveles directivos y medios que favorecen el desarrollo profesional docente en la educación media técnica profesional. Eh, Nosotros en este proyecto, del cual yo formo parte, tenemos una mirada bastante como agencial de lo que tiene que ver las labores que juegan los actores o una mirada muy centrada en el establecimiento. Entonces, la mirada de Agustín, o esta mirada más lumaniana, nos viene a entregar una perspectiva más sistémica y también nos permite visualizar muchas veces por qué se da la resistencia al cambio o existen ciertas complejidades con respecto a ciertas políticas educacionales. Esto es súper contingente o es una discusión muy importante que también se da en lo que es la disciplina de la sociología, desde la cual venimos Agustín y yo, y también Sebastián, que tiene su magíster en esta disciplina. Eh, ¿En qué medida las transformaciones, los cambios, las políticas educativas pueden permear a los sistemas educativos? ¿En qué medida los agentes pueden movilizar o sus recursos en función de ciertas políticas educacionales? Debido a lo cual a nosotros como equipo nos parece muy contingente los aportes en específico de Luhmann, quien toma muchas cosas de Maturana, y esta apuesta o esta perspectiva fue elaborada por Agustín mediante su tesis y la visualización de ciertos establecimientos educacionales y cómo estos establecimientos educacionales, y en específico ciertos subdirectores, iban o no tomando estas recomendaciones. La tesis de Agustín va a, a, tratar de este tema, pero en general también del sistema educacional chileno. Entonces eso, volver a agradecerles por estar acá y los dejo con Agustín y también con Sebastián. Bien, para dar pie a la problemática, o sea, a la problemática como mencionaba en sí el profe Manuel, este es como parte del marco de referencia en el que se desarrolló mi seminario de grado, en el cual obviamente pasé por el trabajo de campo, etcétera, y que de alguna manera el abordaje del Luhmann representa igual dentro de la sociología o dentro de otro tipo de escuela como una especie de reto, por decirlo de alguna forma, en cuanto quizás no se pasa tan exhaustivamente como pasamos teorías clásicas, quizás Bourdieu, la teoría crítica, etcétera. Entonces esto igual representó como una especie de quizás exploración, explotación más teórica de una perspectiva que aún no estaba bien abordada por parte mía especialmente o desde la formación propia. Bien, para dar ya pie a la contextualización del sistema educativo chileno, para dar como el contexto en general. El sistema educativo chileno se caracteriza por tener una constante tensión, ya que a pesar de décadas y décadas de reformas educacionales dirigidas a la mejora de calidad, a la reducción de brechas de acceso a la educación superior, reducción de brechas de desigualdad, trayectorias formativas, hay ciertos aspectos que mencionamos que permanecen como algunos de los ámbitos en que se requiere una mayor énfasis en cuanto al abordaje de la realidad educativa del país. En este sentido, distintos estudios nacionales plantean que el origen socioeconómico muchas veces sigue siendo el predictor del desempeño escolar, así como también de las trayectorias futuras de los mismos estudiantes, es decir, la continuidad en estudios de educación superior. Aquí implica que, aunque el sistema educativo expande su cobertura y diversifica su oferta, por ejemplo, estableciéndose modalidades como la formación técnica, eso continuidad en la educación superior con los centros de educación técnica, centros de formación técnica, más bien dicho, la propuesta del sistema educativo como una especie de vía de movilidad social o de mejoramiento de las condiciones no se cumple de manera homogénea y no se establece como un objetivo a priori muchas veces. Y las reformas implementadas desde la década de los 90 en adelante, es decir, desde el fin de dictadura, como la jornada escolar completa, la subvención escolar preferencial, la ley de inclusión escolar, la misma ley de desarrollo profesional docente y los nuevos currículos nacionales, han buscado reducir las brechas, aumentar la calidad y garantizar mayores oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, su impacto eh, no ha sido, o sea, ha sido desigual y en muchos casos es limitado. La evidencia, por ejemplo, sugiere que
uno de los factores que explica este fracaso parcial es la baja incorporación efectiva de la reforma a las prácticas internas de los mismos establecimientos educacionales. Esto se evidencia en la persistencia de ciertos patrones organizativos, ciertos patrones pedagógicos, evaluativos que operan con relativa independencia de las orientaciones externas, ya que adaptan, filtran los cambios según sus propias lógicas institucionales o más bien de los mismos establecimientos educacionales. Así el cambio normativo no siempre se traduce en una transformación cultural, organizacional o en un cambio estructural al interior de los mismos establecimientos educacionales. Em, este fenómeno plantea un aspecto central en este sentido, ya que las escuelas no son meros receptores pasivos de las políticas públicas, ni las llevan a cabo o las aplican de forma mecanizada o automatizada, eh, sino son organizaciones con una autonomía relativa para procesar, interpretar e incluso implementar y en ciertas ocasiones incluso ignorar las directrices externas. Aquí autonomía se expresa en la capacidad que las instituciones definen las prioridades internas, seleccionan factores en los cuales se necesita innovar, adaptar, así como cuáles factores también se desechan y cómo se mantienen las estructuras, las rutinas que aseguren una especie de continuidad operativa. El enfoque sistémico en este sentido, o ante este escenario, se hace necesaria la adopción, por una parte, de marcos teóricos que permitan explicar y comprender a qué autonomía mencionada anteriormente de los establecimientos educacionales ante las presiones del entorno, ya que el enfoque tradicional que consigue la relación entre el sistema educativo y su entorno como un flujo lineal de insumos, es decir, un output y el resultado que son los outputs, resulta insuficiente en cierta forma para capturar aquella complejidad de las dinámicas internas de los mismos establecimientos educacionales. Por esto la teoría de sistemas sociales autopoéticos propuesta por Niklas Luhmann ofrece una perspectiva analítica con el potencial de, por una parte, concebir a los establecimientos educacionales como sistemas que producen y reproducen sus propias operaciones comunicativas. Se reconoce por una parte la clausura operativa y la necesidad de traducir las perturbaciones externas a su propio código de funcionamiento. Esto se permite no solo describir la resistencia a adaptación selectiva de los establecimientos educacionales, sino que también comprender cómo esta dinámica contribuye tanto a la estabilidad como a la reproducción de desigualdades educativas. En este sentido, el desafío no es únicamente diseñar políticas más eficaces, sino entender cómo los establecimientos educativos procesan el cambio y cómo sus propias lógicas internas pueden potenciar o incluso limitar los objetivos de equidad, calidad de propuesta, objetivos de calidad, reducción de desigualdad propuestos desde el nivel central o más bien dicho a nivel ministerial. Esta comprensión demanda integrar un enfoque sistémico que reconozca la complejidad organizativa de los establecimientos educacionales, su capacidad para autodefinirse, autoconservarse en interacción constante con su entorno y es decir, también con su contexto social. En este sentido se establece la pregunta de cómo puede el concepto de autopoiesis adaptado por Luhmann ofrecer una comprensión más profunda de la dinámica interna de los establecimientos educacionales en Chile y proponer una conceptualización de los establecimientos educacionales chilenos como sistema autopoyético desde el sentido lumaniano. Bien, en cuanto a la autopoiesis y su relación con la teoría del sistema, hay que decir claramente que se establecen ciertas críticas y ciertos puntos de desencuentro entre Maturana y Luhmann, los que van a ser abordados a continuación. Y es que la noción de autopoiesis introducida por Humberto Maturana y Francisco Varela en la década de los 70 surge en el marco de la biología teórica y la cibernética de segundo orden, si no me equivoco, con el propósito de caracterizar de manera precisa la organización mínima que distingue a los seres vivos de las demás entidades físicas o químicas. La definición como base concibe a un sistema autopoietético como una red de procesos de producción de componentes que, por medio de interacciones, transformaciones, genera sus propios componentes que sostienen la red. A pesar de que esta concepción fuese considerada como solo aplicable al campo de la biología y no a las ciencias sociales, un enfoque que rompe con aquello y genera una especie de transferencia teórica fue la propuesta por Niklas Luhmann.
En este sentido, él planteaba que la idea de que si bien los sistemas sociales son autoorganizados y se autorreproducen, aquí ellos no consisten esencialmente de individuos, roles, actos, sino que son exclusivamente comunicación. La limitación al campo biológico dentro de la lógica inicial postulada por Maturana y Valera y Varela establece que solo los sistemas compuestos por elementos autopoyéticos, de esas moléculas, células, pueden concebirse como autopoyéticos. Es decir, el proceso describe una especie, o sea, un fenómeno material y su aplicabilidad en lo social comprende un nivel ontológico distinto. Ante aquello, Luhmann plantea el concepto de autopoiesis como una forma de organización no restringida al nivel molecular. La idea central es que los sistemas se autorreproducen en base a las operaciones que lo constituyen y que da lugar a que en el dominio de lo social las operaciones son estrictamente comunicaciones. Eh, por ende, si las comunicaciones se producen recursivamente y generan nuevas comunicaciones que mantienen la unidad del sistema, se puede plantear una autopoiesis social sin confundirla con una autopoiesis biológica. Es decir, el concepto pasa desde una fase original elaborada por Maturana a algo descriptivo de la realidad material a la instancia organizativa del sistema social. Otro punto crítico es el traslado del concepto al análisis de los sistemas sociales, es precisamente que los componentes del sistema deben ser autopoéticos. Por ende, una sociedad no podría ser autopoética a menos que sus componentes, comprendiéndose de agentes, podría ser sean sistemas autopoyéticos en el mismo sentido y eso lleva a un problema en términos de coherencia interna. Para abordar este punto, Luhmann plantea que cada dominio opera su propio tipo de elementos. Por ejemplo, los seres vivos desde el metabolismo, para la psique los pensamientos, y en lo social es la comunicación. Esto implica que la autopoiesis social no exige que sea a su vez material, sino que se produce mediante la producción recursiva de comunicaciones en un sentido similar. Maturana también aborda los sistemas sociales dentro del tercer orden, pero obviamente dentro de una lógica biológica y que no es exclusivamente humana. El punto anteriormente mencionado lleva consigo también la cuestión sobre la producción material del componente. Por ejemplo, un organismo multicelular produce y regenera tejidos, glóbulos rojos, hormonas, etcétera, pero ¿qué produce el sistema social? En respuesta a esto, Luhmann define la producción en su modo más operativo, es decir, no significa sintetizar moléculas, sino generar operaciones del propio tipo. En la comunicación, Luhmann, por ejemplo, identifica tres selecciones constitutivas, que es la información, la expresión y la comprensión. Estas se encadenan de una forma recursiva en que cada acto comunicativo recuerda y remite a comunicaciones previas y configura expectativas para las posteriores. Así el sistema produce su propia continuidad mediante la reproducción de esas operaciones comunicativas. En cuanto a la definición del sistema educativo, desde la perspectiva lubaniana y siguiendo la interpretación de otro autor, que es Butor, si no me equivoco cómo se pronuncia, se puede concebirse como un subsistema social especializado cuya operación central se orienta a transformar a las personas mediante el uso sistemático de una comunicación diferenciada que es esencialmente la pedagogía. Esta comunicación no es genérica ni intercambiable por otras formas comunicativas de la sociedad, sino que se estructura en torno a la transmisión, la selección y validación de los saberes, así como una orientación del proceso de aprendizaje. En este sentido, el sistema educativo establece un nexo causal controlado entre dos dominios distintos. Por una parte, los sistemas sociales, cuyo elemento constitutivo es la comunicación en sí, y por otro, los sistemas psíquicos, constituidos por la conciencia individual. La educación, en este sentido, actúa como un puente operativo que, aunque en el fondo no garantiza los resultados perfectos ni uniformes en la sociedad o el sistema social, busca incidir de manera predecible y medible la configuración de competencias cognitivas, de habilidades sociales, disposiciones culturales, etcétera. Este proceso se desarrolla en un trasfondo caracterizado por una complejidad propia de las sociedades funcionalmente diferenciadas, donde cada subsistema político, económico, el derecho, la ciencia, etcétera, opera con sus propios códigos y programas. En este contexto, el sistema educativo cumple una función específica, que es de generar las condiciones necesarias para que los individuos puedan participar de manera competente en la comunicación social, proveyéndoles las herramientas cognitivas, lingüísticas, también simbólicas, que les permitan interactuar eficazmente en distintos
entorno o en los distintos subsistemas sociales. Esto se logra en primera instancia mediante un acoplamiento estructural con los sistemas psíquicos en el que la educación transforma sus demandas en estímulos comunicativos orientados a provocar cambios de conciencia y aprendizaje, sin perder por ello la clausura operativa ni subordinarse directamente a otros sistemas. La autorreferencia en este sentido constituye un elemento central, ya que el sistema educativo interpreta y procesa las perturbaciones provenientes de su entorno, las reformas políticas, las demandas laborales, las tensiones económicas, etcétera, desde código y las estructuras internas que él mismo va elaborando y validándose históricamente. Esto explica eh, tanto su capacidad de adaptación como su resistencia al cambio, ya que las innovaciones o los cambios externos no se incorporan mecánicamente, sino que son filtrados, reformulados, acorde también con las lógicas pedagógicas establecidas. Si bien el sistema educativo persigue objetivos diversos desde el desarrollo de las habilidades técnicas hasta la formación ciudadana o el fomento de la creatividad en sí en los estudiantes, su función principal radica en formar a estudiantes para desempeñarse eficazmente en la comunicación social. Esto no solo implica la transmisión de contenidos, sino también la internalización de formas de pensamiento, marcos interpretativos, patrones de interacción que les permita desenvolverse competentemente en los múltiples sistemas que componen la sociedad. En consecuencia, la relevancia del sistema educativo no se limita a su rol interno, sino que se encuentra íntimamente ligada con la capacidad para alimentar, sostener el funcionamiento del resto de los sistemas sociales mediante la preparación de los actores capaces de participar en sus operaciones. En sí, los establecimientos educacionales eh, pueden entenderse como organizaciones sociales complejas, constituidas por diversos subsistemas interdependientes, ya que por lo menos, o a nivel, em, decirlo, previo a una contratación empírica, hay un nivel administrativo, hay nivel pedagógico, comunitario educativo, etcétera. Y hay, por ejemplo, una diferenciación funcional en cuanto a los liderazgos directivos, los liderazgos intermedios, liderazgos pedagógicos, etcétera, y que cada uno de ellos está delimitado en el fondo por su capacidad de acción y por la capacidad de decisión al interior de cada establecimiento. Cada uno de ellos interactúa de manera coordinada para cumplir un propósito central, que es la formación de los estudiantes al interior del establecimiento. Y en esta visión, el establecimiento no es únicamente un espacio físico o un conjunto de prácticas aisladas, sino un entramado organizado que presenta propiedades sistémicas tales como la interdependencia de sus partes, la existencia de límites que le da la diferencia de su entorno, la capacidad de autorregularse también y la necesidad de mantener un equilibrio dinámico para garantizar su permanencia. Los límites del establecimiento educacional no son solamente físicos, sino que también en estructuras normativas, códigos simbólicos y definiciones funcionales que delimitan sus procesos internos y regulan su relación con el contexto sociocultural en el que se inserta. En este sentido, la autopoiesia originalmente formulada por Maturana y Varela para describir los sistemas vivos encuentra un campo de aplicación en el ámbito educativo cuando, siguiendo la propuesta de Niklas Luhmann, se extienda a los sistemas sociales. Desde esta perspectiva, la institución escolar puede considerarse un sistema autopoético de tercer orden, ya que está compuesto por organismos, personas que a su vez son sistemas autopoéticos, pero aunque Luhmann no son un elemento constitutivo. Aquí implica que la escuela se produce a través de sus propias operaciones, fundamentalmente la comunicación y las decisiones, manteniendo la identidad incluso frente a las perturbaciones externas provenientes tanto de su entorno social, es decir, el contexto en el que está, bajo el que están los establecimientos educacionales, los mismos profesores y los estudiantes, así como también el entorno educativo, es decir, a nivel ministerial, por ejemplo, o incluso dependiendo de las dependencias que tenga cada uno de los establecimientos. A su vez, las características de autorreferente le permite observarse, describirse, autorregularse a sí mismo y que genera mediante estos criterios, normas, prácticas propias que estructuran a la vida escolar. Por otra parte, la clausura operativa combinada con la apertura cognitiva posibilita que el sistema escolar genere inter- eh, internamente sus procesos curriculares, organizativos y culturales
al tiempo que interactúa de manera selectiva con el entorno mediante un acoplamiento estructural y que incorpora y procesa las demandas provenientes de las familias, las comunidades, las políticas educativas y también aquello depende del que hablamos, que son las dependencias en el caso de que sea municipal, en el caso de que sea de un servicio local de educación pública, desde una fundación, etcétera. En este sentido, el establecimiento es eficaz, el establecimiento podría concebirse como eficaz cuando logra una clara delimitación entre su estructura interna y su entorno, ya que construye una cultura organizacional coherente, estable y que regula su apertura al medio. Evita, por lo tanto, la permeabilidad excesiva que desdibuje sus propósitos, como el aislamiento también que lo desconecte de la realidad social. En este sentido, hay diversas investigaciones eh, en escuelas en contextos, por ejemplo, en Uruguay, que muestran que la claridad de la función, el programa, los códigos institucionales, así como la capacidad de la autoobservación y la autorreferencia, se asocian con una mayor efectividad organizacional, ya que independiente de las condiciones adversas del entorno, se lleva a cabo igual la gestión educativa. Y de igual modo, por ejemplo, en otros contextos se resalta que un enfoque desde la autopoiesis permite identificar factores como la autonomía, la singularidad y la creatividad de los integrantes y cómo estos favorecen en el fondo a los procesos de cooperación, la adaptación frente a las perturbaciones externas, tanto sociales como provenientes desde la institucionalidad. Y a forma de conclusión, la autopoiesis y la concepción de la autopoiesis dentro del contexto de la teoría de sistemas lumaniana ofrece un marco robusto y profundo para comprender la resistencia a la adaptación de la escuela, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de política pública, ya que muchas veces las políticas públicas dependen de alguna forma de cómo se interpreta, cómo se organiza y cómo se ejecutan aquellos procesos dependen, por una parte, de los liderazgos directivos, los liderazgos medios de cada establecimiento educacional, y aquello en el fondo deriva en la variabilidad en cómo se aplican aquellos lineamientos. Aquí implica, por ejemplo, que se deban diseñar políticas públicas que reconozcan la autonomía y la complejidad interna de los mismos establecimientos educacionales, que se conozca en terreno la realidad contextual de cada establecimiento educacional y que no se apliquen en el fondo las políticas públicas a partir de un intento de homogeneización de la educación, cuando los contextos regionales al de la ciudad son totalmente distintos, incluso al interior de las mismas comunas, los contextos educacionales no son los mismos. Y la invitación a una investigación futura quizás es explorar mucho más el concepto de la autorreproducción de los establecimientos educacionales, cómo se llevan a cabo incluso en condiciones totalmente adversas, cuando las administraciones de los mismos establecimientos educacionales, en vez de comprenderse como algo que debería facilitar la gestión educativa, se comprenden como una especie de complejización aún mayor que la que comprende el entorno. Y es que en este sentido, por ejemplo, el liderazgo a partir de la teoría del sistema se pueden comprender como o sea, como una función comunicativa que reduce la complejidad interna del establecimiento educacional y que en el fondo establece las expectativas comunes que se tienen dentro de la comunidad educativa. Y quería finalizar con esta frase de Maturana, que justo esta frase la formula dentro del contexto de cómo esta debate de cómo abordar en el fondo la autopoiesis al interior de la teoría del humano y dice, si me declarara sociólogo, mi preocupación sería entender cómo podemos contribuir como seres humanos sociales a superar nuestra adicción fundamental al placer de a ser servidos y recuperar el placer del respeto mutuo, colaboración, honestidad, equidad y vida social ética. En este sentido, sobre todo, por ejemplo, el ser servidos muchas veces habla o da cuenta de cómo las administraciones educacionales por alguna forma se contraponen a lo que debería ser la ética de lo que es la administración educativa o cómo muchas veces
no se visibiliza aquello en torno a la investigación educativa, ante la realidad educativa en general, sino que se tiende a deslindarse o muchas veces desde la misma política pública no se aborda esa realidad compleja y se aborda a veces incluso bajo por reuniones a puertas cerradas, por ejemplo, los casos de traspaso desde los servicios locales de educación, desde lo municipal hacia el SLEP, también fue una temática bastante compleja por el mismo sentido, por ejemplo, las administraciones de San Ramón, etcétera, que tenían ya polémicas por lo mismo. Entonces, con esa frase quería finalizar. Así sería. Muchas gracias. Sebastián, Muchas gracias. Sebastián, no sé si está por ahí. Manuel, tú me dices, hay una Sebastián pregunta, está con el micrófono apagado. a lo mejor está con el micrófono apagado, pero hay una A ver, pregunta de Elvira. Gracias, gracias, doctora Eliana, muchas gracias. Felicidades, Agustín, por la presentación que nos estás haciendo. Y yo quisiera saber dónde fue que se realizó esta investigación y cuál fue la metodología que utilizaste. Sí, o sea, mi investigación fue esencialmente en dos comunas, fue acá en Santiago de Chile, fue la comuna de San Ramón y Pedro Aguirre Cerda. No, bueno, se intentó hacer Pedro Aguirre Cerda, pero por complejidades del mismo campo no se pudo, y en otro colegio en La Pintana, que es otra localidad también. La metodología fue esencialmente mixta, o sea, esencialmente cualitativa, posteriormente fue mixta, ya que, o sea, se hizo un análisis de contenido tal cual, entrevista en profundidad a cada uno de los, de tanto profesores como liderazgos directivos, medios, etcétera. Y posteriormente se realizó un procesamiento de una especie de explotación, por decirlo de alguna forma, de la capacidad analítica que tiene la minería de texto y el procesamiento del lenguaje natural, es decir, con algoritmos de inteligencia artificial, etcétera. Entonces fue como bien llevado a cabo. Me hubiese gustado sacar extractos de la entrevista acá, pero por términos éticos, en el fondo, no comprometía aquello antes con los entrevistados. Entonces, claro, es más complejo. Sí, claro. ¿Y a qué nivel de educación se aplicó? ¿Cómo? ¿A qué nivel fuiste? ¿Nivel superior? Sí, nivel secundario, esencialmente. Secundario, Claro, secundario. eran establecimientos educacionales de educación media técnico profesional, es decir, igual ellos tenían un nivel de vulnerabilidad súper alto. O sea, cuando hablamos de educación media técnico profesional en Chile, ya se habla de algo, de hecho, una caracterización que nosotros siempre decimos, es que en el barrio alto no hay establecimientos de educación media técnico profesional. Es decir, siempre se liga mucho más a los sectores más empobrecidos, con mayores necesidades. De hecho, uno de los establecimientos educacionales tenía 100% de vulnerabilidad. Como ese era el rango. Sí, qué interesante porque es muy difícil llegar a ese nivel de estudio. En las comunidades pues no tienen las facilidades que tienes en una ciudad. Entonces, pues felicidades porque creo que hiciste un gran trabajo. Vale, muchas gracias. Sergio había levantado su mano también. No, solamente estaba aplaudiendo. Estaba muy bien Vale, muchas gracias. organizado. Estaba muy bien organizado, pero ah, hay otro nivel también que es muy interesante y que tiene que ver que en realidad, por ejemplo, es, es un supranivel, que es el que tiene que ver con cómo, y no es una pregunta específica, sino un comentario, cómo la educación en general en nuestros estados en Sudamérica son o tienen el problema de ser todavía dependientes del financiamiento que viene del Banco Mundial. Y quienes hacen toman estas decisiones
que tiene que ver con espacios de libertad. En realidad, todo el trabajo de Maturana tiene que ver con cómo generar autonomía. Y por eso es tan interesante lo que están haciendo ustedes y cómo se ve esta autonomía. Pero por el otro lado, el macro contexto de todo esto, que es superior al Estado, tiene que ver con este financiamiento que viene del Banco Mundial. Este financiamiento lo pide el Estado, pero el Estado no pone las condiciones del préstamo. Y eso es algo que va complicando la cosa hacia abajo. Entonces, mientras más estamos dentro de contextos específicos, mayor autonomía deseamos. Y eso es importante porque ser vivo es vivir, y vivir es pura autonomía prácticamente. Es decir, es generar nuestro propio mundo, como dice Maturana, que son muchísimos. Entonces, ¿cómo el Estado, si pudiera decir, pero veo que el trabajo de ustedes fue bien preciso y local, cómo el Estado responde de manera autopoética a limitaciones que tienen estos fondos de dinero del Banco Mundial, por ejemplo, para educación? Te lo digo porque a mí me tocó un tiempo atrás, por ahí por el año, después de los 90, pero alrededor del 2000, viajar a, a capturar estudiantes de posgrado en Chile, porque Chile había recibido algo de 400 millones de préstamos para generar estudios de posgrado en países del primer mundo. Entonces, tenía una serie de acápites, ¿sí? Condiciones estos préstamos. Y claro, hoy día, 20 años después o 25 años después, Chile está lleno de expertos. En los años 2000 no había tantos expertos, en el año 90 no había expertos, ¿sí? Y si vamos buscando hacia atrás, la palabra va apareciendo y va constituyendo una zona de realidad o un contexto o un espacio que podríamos decir que es en su origen autopoético, pero a medida que se va haciendo más complejo, más se va convirtiendo en otra cosa. Por eso eh, tiene que ver con esta afirmación que tú haces aquí al final, es cómo colaborar con honestidad, equidad y socialmente, dentro de este contexto que además está relacionado con este otro contexto que viene de otras necesidades, viene de otros mundos y que imponen sus condiciones hacia abajo. Entonces, yo veo las dificultades que ustedes pueden haber tenido, muchísimas, pero por otro lado también tiene que ver con ese deseo de las comunidades de lograr cierto nivel de autonomía contra esto. Esa es la lucha de Occidente, esa es la lucha de lo que llamamos modernidad, y tiene que ver con esta capacidad de todos los seres vivos de auto-organizarse, de construirse, de autocrearse y de autogenerar autonomía en todas las decisiones. Es un trabajo hermosísimo lo que están haciendo. Mi sugerencia es cuidado con las palabras que usamos, porque algunas palabras son muy problemáticas y tú lo dijiste al comienzo. Por ejemplo, ¿por qué voy a usar esta idea de autopoiesis en el contexto social? Y ahí todavía creo que hay un tema que Maturana lo tenía muy claro. Ah, y que tiene que ver con esta cosa de la autonomía. Es que decir, el, ah, en el dominio de la biología, la autopoiesis no choca con otros argumentos, hace lo que tiene que hacer. El cuerpo hace lo que tiene que hacer porque estamos programados para vivir, digamos. En lo social es otra cosa, ya empiezan a chocar una serie de elementos y a medida que se va complejizando, entran personas que no tienen nada que ver con la realidad en la que uno vive. Y tú lo dijiste allí de varias maneras, que Así por es, ejemplo Sergio. uno de estos dos colegios, por ejemplo, Sí. ah, tenía un 100% de complicación. Eso es perfecto.
Ahora, ¿cómo vas tú a trabajar eso? Y eso es todo, nada más. Mis preguntas tienen que ver con eso. Cuidado con las palabras, porque las palabras tienen, no es que tengan polución o que estén contaminadas, pero es la manera o desde dónde uso yo esa palabra, cómo la veo. Por ejemplo, la palabra innovación. Y tú también usaste la palabra creación. Ahí hay una distinción muy interesante que Maturana hace también, innovación y creación. ¿Por qué creación? Y en mi gusto, ¿por qué no innovación? Pero en fin, es un trabajo en proceso en el que está. Muy bonito, gracias. Sí, lo mismo quería yo comentarle a... ¡Ay! Tu posición estuvo Ya. realmente buena, muy clarita, me gustó bastante. Y ahí me estaba preguntando yo el tema, me recordé de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, que él dice que hay que tener un tremendo cuidado con el lenguaje. Entonces, cuando yo comencé a ver el tema de que se podía aplicar el término de la autopoiesis al sistema social, yo pensaba, bueno, estamos llegando a lo mismo que decía Kuhn, que finalmente no nos entendemos entre los investigadores y los científicos porque inventamos tantos términos que al final se nos van confundiendo y es muy difícil llegar a entendernos. Pero a medida que te iba escuchando y, y como tú lo planteas, que lo de Niklas Luhmann, que habla, que entiende los sistemas que se sustentan en el lenguaje. Yo lo había visto hasta ahora como estructura social y lo había visto más que nada desde el punto de vista de otros, también epistemólogos, lo había visto como estructura social. Pero si lo ves desde el punto de vista del lenguaje, eh, sí, fíjate que toda la razón se explica con gran facilidad y se puede decir que las escuelas son sistemas cerrados. Eh, Porque claro, se van reproduciendo, como tú dices, a través de su mismo lenguaje. Entonces, lo son, lo son. Yo llegué a la conclusión, luego de hacer la etnografía y de trabajar en colegio durante mucho tiempo, además de que las escuelas son sistemas cerrados. Por eso es tan difícil introducir los cambios. Y me sorprende, porque yo entregué mi tesis el año 2016, me sorprende escucharte, Agustín, eh, y decir que no se han producido las reformas porque ha existido un cierto rechazo, digamos, en los colegios de parte de los profesores. Eh, eso fue lo que yo entendí. Y a esa conclusión también llegué antes del 2016. ¿Ya? Existió un rechazo de parte del profesorado hacia los cambios introducidos, y no solamente los de ahora, a partir del año 1990 en adelante. Eh, bueno, y antes no podían decir nada, pues estaban calladitos. La, la, el cambio estructural de los años 80, los profesores no pudieron decir nada. Pero eh, existe, existe esta, que no es un rechazo formal, pero es una desconfianza que está metida dentro del profesorado, ¿ya? Y creo que es un tema que hay que ver también. Le quiero dar la palabra a Leonardo, pero no sé si Sebastián va o no. Hola Eliana, mucho gusto. Sí, efectivamente, aquí me encuentro. No sé si me escuchan ustedes bien. Te He escucho, Sí, te estado escucho. con problemas permanentes de audio, entonces que me va- confirmen para poder dar mis comentarios y apreciaciones de la exposición de Agustín. te Sí, se escuchamos, escucha perfecto. ¿Súper bien? vamos a apagar las cámaras para que no tenga problemas. Yo te escucho perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradecer la instancia, agradecer la iniciativa. Creo que todos estos espacios de discusión intelectual nos permiten forjar nuevas reflexiones, nuevos conocimientos, nueva apertura hacia el conocimiento. Y en ese sentido encuentro muy pertinente la exposición y el atrevimiento por parte de Agustín
de realizar esta discusión o esta puesta en escena de extraer un rendimiento teórico de una teoría que es compleja por sí misma, la teoría de sistema de Niklas Luhmann, y adaptarla a un contexto educativo como el caso chileno. Quisiera yo señalar de antemano de que tengo sentimientos encontrados, dado que soy un aficionado del profesor Maturana, y estaba en la mañana cuando me realizaron, bueno, esta invitación, y dije, bueno, ¿cómo puedo comenzar yo señalando algunos aspectos que me parece interesante aquí relevar? Y voy a reivindicar uno de los textos del profesor Maturana del año 2014, La transformación en la convivencia, que probablemente ustedes lo leyeron en alguna oportunidad en su propia formación, experiencia, y es un texto muy lindo, por la sencilla razón de que finalmente el profesor Maturana manifestó allí de que todo sistema social se funda en el amor. Y eso no es tan trivial, que todo sistema social se funde en el amor. El amor desde el punto de vista del profesor Maturana, ¿qué era en consecuencia? Era ese espacio de apertura, de un espacio de existencia para el otro como ser humano, donde no se negaba al otro. Y allí es súper importante traer a colación precisamente la escuela, porque la escuela, ¿qué es finalmente? La escuela es este espacio donde precisamente logramos la relación y la cooperación. Cuando el profesor Maturana estaba pensando en esto, finalmente lo que dice es que la conducta social se sustenta en aquello. Vale decir, es la cooperación la que determina las pautas del comportamiento. Por tanto, desde el punto de vista del profesor Maturana, que agradezco mucho estas palabras, decía algo así, voy a intentar parafrasearlo de la mejor manera posible. El que compite no vive en lo que hace, se enajena en la negación del otro. Se enajena en la negación del otro. Y esto es súper importante porque aquí es donde yo quisiera relevar la importancia de esta apuesta que realizó Agustín de vincular la noción de autopoiesis o autopoiesis desde el punto de vista de Niklas Luhmann. ¿De qué manera podemos articular o establecer un nexo entre ambas perspectivas teóricas? Los sistemas sociales, a diferencia de los sistemas vivos, son redes de comunicaciones que se producen a sí mismos. Y eso lo hemos dicho. Pero hay una salvedad. Los sistemas sociales, desde el punto de vista de Niklas Luhmann, se producen a sí mismos mediante la comunicación. Vale decir, no son las personas las que constituyen el sistema per se, por sí mismo, sino que es precisamente la comunicación quienes realizan el sistema. Siempre y cuando, desde luego, ésta siga las reglas del sistema. En consecuencia, cuando hablamos de un sistema autopoiético, también es importante entender la noción de autorreferencialidad a propósito de lo que decía Agustín. Y un sistema autorreferencial es aquel que se refiere a sí mismo en sus operaciones. Esto puede sonar muy abstracto a esta hora o en la mañana a la gente de México, Perú. Pero lo que estamos diciendo allí, cuando reflexionamos desde el punto de vista de teoría de sistemas, es que finalmente el sistema educacional se observa y se regula a sí mismo. Es decir, usa sus propios elementos y estructuras para estar continuando en su funcionamiento. Por ende, no depende en ningún momento de elementos externos para definir qué es, en consecuencia, ese propio sistema y cómo actúa ese sistema educacional. Maturana y Varela, Francisco Varela, ellos definieron la noción de autopoiesis o autopoiesis como una red de procesos que produce los componentes que sostienen el sistema. Y esto, desde luego, era aplicable solo a los sistemas vivos, a las células, organismos. Lo dijo Sergio en su alocución.
cuando él dio sus comentarios al respecto. Pero Luhmann, en cambio, toma esta idea de autopoiesis, pero cambia el elemento constitutivo de aquel. Es decir, ya no estamos pensando en moléculas, ya no estamos pensando en células, sino que precisamente el elemento constitutivo en lo social es la comunicación. Y desde ese punto de vista, es súper pertinente que tengamos en consideración la noción y la importancia que ejerce el liderazgo en los sistemas educacionales. Desde la mirada de Niklas Luhmann, la escuela, desde luego, es un sistema organizativo dentro del sistema educativo. Pero lo importante se juega a partir del liderazgo. Y atención con esto, porque el liderazgo no es un sistema en sí mismo. El liderazgo, tal como mencionó Agustín en su presentación, es una función comunicativa dentro de la organización o del sistema educacional. Y esa función, por parte del líder, reduce la complejidad de los sistemas, coordina las expectativas entre los distintos componentes que hacen el sistema y facilita precisamente eso que Niklas Luhmann denominó como acoplamiento estructural. Por lo tanto, y para ir cerrando, el aporte que yo quisiera sentar en esta discusión es que uno de los aportes clave de la teoría de Niklas Luhmann es que todo sistema siempre va a existir para reducir la complejidad. Y en este marco, el liderazgo juega un rol sustantivo, dado que reduce precisamente esta complejidad, produce orientaciones claras, establece expectativas compartidas entre los distintos componentes y elementos del sistema y coordina las acciones entre los distintos actores. Por ende, desde el punto de vista de Niklas Luhmann, como el liderazgo es una función de enlace comunicativa, lo que permite, en definitiva, es producir orden y coherencia del sistema. Por eso es que el sistema funciona simplemente. El engranaje va a funcionar igual. Luhmann, en ese sentido, adopta la noción de autopoiesis o de autopoiesis, y lo único que quiso decir finalmente con esto es que vamos a producir certeza. Vamos a dotar de sentido coherente y congruente todas las acciones de esos elementos que componen el sistema. Y esa es una peculiaridad muy interesante que nos permite el aporte de Niklas Luhmann. Porque tal como dijo el profesor Manuel Pineda a la introducción de aquella sesión, la perspectiva educacional, por lo general, se ha centrado particularmente en la perspectiva más agencial, es decir, cuál es el rol que ejerce un agente en el sistema, cuál es el comportamiento, cuál es la acción que lleva a cabo para poder modificar las pautas estructurales. No obstante, en cambio, Niklas Luhmann lo que trata de decir finalmente desde una mirada sistémica es que el liderazgo no es un sistema independiente, es una forma de comunicación organizacional que está mediando entre distintos subsistemas, el docente, el directivo, el entorno propiamente tal. Por lo tanto, la discusión de Agustín me parece muy pertinente, Eliana, Sergio, de la gente que alcancé a escuchar, y pido disculpas de antemano que no logré retener del todo. Mi memoria en estos momentos está fallando a esta hora en Chile, 8 p.m. Y bueno, felicitar esta instancia, agradecer también toda la discusión que se está dando y relevar el aporte del profesor Humberto Maturana para efectos de ir entendiendo la importancia de la cooperación en los tiempos de aprendizaje que no son homogéneos en las escuelas. Y ese es un mensaje que es importante transmitir aquí. Los tiempos de aprendizaje desde el punto de vista Maturana son disímiles, son diferentes. Y la escuela en ese espacio relacional tiene que comprender que se debe ajustar y adoptar a estos nuevos tiempos donde la educación
tiene un impacto de liberación. Gracias. Estaba En Chile silenciado. hablamos muy rápido, Eliana, entonces trato de utilizar español neutro. Lo estoy Yo soy entrenando para... chilean, don't worry about. No te preocupes. Oye, había una persona, Manuel, si me dejas darle, Leonardo, si me dejas darle, Sí, te estoy escuchando. ok, ¿Ustedes me Leonardo, escuchan bien? Sí. sí, Mira, estaba escuchando, bueno, los felicito, porque es una maravilla todavía que en este país, Chile, digamos, que existan estos contextos posibles para poder conversar cosas que salgan de la trivialidad y la cotidianidad diaria de la mediocridad que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero es importante, fíjate, decir dos cosas que yo creo que todavía no se arreglan y que yo, por ejemplo, partiendo por Luhmann, Luhmann juega justamente a tratar de encubrir una ontología. ¿Ya? Él transforma justamente el aparato comunicacional tratando de decir que en rigor no hay ontología, sino hay una operación. Y comete un error grave, porque en rigor es una ontología encubierta porque transforma el ser social en comunicación. O sea, no se libera de la ontología que quiere liberarse. Y por otro lado, Maturana, como buen biólogo, siempre entendió la interacción, pero nunca entendió la relación. Interacción y relación son cosas distintas. Y por otro lado, en la misma idea que tenemos, si uno se va a Aristóteles a mirar el oikos, la base social es la oikos, poiesis, o sea, en el fondo es la ecopoiesis, no la autopoiesis. El sistema de autonomía en realidad es coautónomo, no es autónomo. Y la vida no es un proceso autopoyético, la autopoiesis sirve para sopa molecular, sirve para una sopa de interacciones, pero no un sistema de relaciones, son cosas totalmente distintas. Entonces, lo que sucede desde el punto de vista de nosotros es que la viabilidad relacional de todo sistema, que nosotros llamamos sistemas como una forma de organización configurativa, es que tú no puedes disociar lo vivo del entorno de esa vida. O sea, entorno, ambiente y medio son cosas totalmente distintas y operan de manera distinta. Por lo tanto, una unidad que llamamos vida en su unidad simple es una diferenciación. Lo vivo solo tiene la capacidad de diferenciar, más que la idea de reproducirse diferencia. Y la gracia en la cultura es que esa diferenciación es semiótica. Entonces el sistema relacional se reproduce en forma espontánea, que es totalmente diferente a la autopoiesis. De esa manera, cuando uno ataca, por decir una manera, formas de conocimiento dentro de los colegios que son unidades relacionales, lo que estamos mirando son las formas relacionales de esa unidad. O sea, estamos entendiendo cómo esa relación pasa de vínculo a relación o de relación a vínculo. Y esto nosotros lo hemos hecho tanto en México como en el Hospital San José, donde hemos trabajado con los gremios, las enfermeras, entendiendo los sistemas cognitivos y la forma de distinción ecopoyética que generan las estructuras relacionales. Entonces es muy distinto mirarlo desde el punto de vista de proceder a entender y confundir las relaciones con las interacciones. Y eso es justamente el gran problema de no entender el oikos. Y creo que es bueno discutirlo porque estamos con la idea del amor y cuando Maturana habla del amor, lo que está haciendo es reducir un proceso relacional a una ontología, a una sustancia. Nosotros pensamos que hoy día la ontología efectivamente lo que tenemos que deshacernos de ella, porque las distinciones normalmente se producen en la extracción de una diferencia que no tiene sustancia, cuando ni siquiera no hay tiempo, no hay precedencia no hay anterioridad. Entonces, cambiar el sistema relacional a un proceso de diferenciación podría ayudarnos mucho más a entender la ecoespontaneidad y la forma en que producimos el sistema relacional. Por eso yo creo que esta discusión va más allá de la autopoiesis, va más allá de la autonomía. En rigor, la vida es ecoautónoma, es coautónoma. Y de hecho, uno lo puede ver en las mismas enfermedades, como el Parkinson. En el Parkinson lo que se pierde es coautonomía y se transforma en autonomía. Cuando ustedes ven la mano es autónoma. Tiene mala comunicación, pérdida de coordinación, baja cohesión y un alto nivel de jerarquización. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno opera desde la biología, tratando de incorporar conceptos de la biología para entender conceptos complejos como son las relaciones. Y por eso estamos viviendo siempre una dictadura en la física. La física siempre ha hablado de las interacciones y siempre ha confundido, incluso la cuántica, el sistema relacional. El sistema relacional no tiene medida, no tiene cantidad.
Sin embargo, la interacción sí. Y cuando confundimos el sistema de acción y de interacción con la relación, cometemos un error gravísimo. Nosotros hemos creado hoy día un sistema que se llama lógica diferencial, que analiza posición, función y sentido como tensión. Nos permite justamente superar lo lineal y lo binario de la lógica actual, juntamente con la formalidad matemática, que es, desde el punto de vista nuestro, una limitación de la lógica causal. Con esto más o menos les digo porque este trabajo es maravilloso porque permite justamente generar soluciones populares. Aunque usted se vea tan teórico, esto está bajando a situaciones populares. Estamos trabajando estos sistemas de cognición en los hospitales, estamos mirando justamente por qué las listas de espera, estamos mirando también por qué las causas que se están dando en diferentes poblaciones. O sea, no es solamente mirar el proceso de poiesis en términos ecológicos o ecopoyéticos a nivel teórico, sino ver cambios posibles que nos lleven a una visión ideológica que se llama comunitarismo, que tiene que ver justamente con el vivir bien. Eso. Muchas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que dijiste. Vamos a tener que volver a escucharlo y volver a conversarlo, creo yo. ¿Ya? Ok, gracias. Manuel, Nada, gracias Eliana, también Leonardo, Sergio, Sebastián por sus intervenciones. La verdad es que nos permiten pensar más allá de lo que ha sido este trabajo de Agustín, lo cual yo también lo aprovecho de felicitar, porque fue una apuesta, porque él llegó con esta propuesta al proyecto Fondesit, que tenía esta mirada que señalaba Sebastián un poco más agencial, ¿cierto? Entonces ya ahí fue como una su primera apuesta y fue exitosa por lo demás. Y nada, yo quería comentar que este tema de la autopoiesis y lo cerrado de lo que son los sistemas escolares en sí, está siendo una problemática también actualmente en lo que son los traspasos de establecimientos municipales a servicios locales de educación pública. Bueno, mis compañeros acá de Chile sabrán que los nuevos servicios locales de educación pública congregan establecimientos de distintas comunas. Entonces está habiendo todo un choque identitario o problemas para que las escuelas se alineen en función de cuestiones en común, lo cual reafirma lo que decía en cierto sentido Sergio también, ya que muchas veces estas políticas son un poco o bastante verticalistas y no tienen en consideración los diseñadores de lo que son estos procesos más de autonomía. Entonces también es todo un desafío en cómo equilibramos estos pensamientos o estas nociones más homogéneas versus esta heterogeneidad, lo cual en la actualidad es un problema súper relevante. Yo, por ejemplo, por otro tema, tuve que revisar todos los informes de implementación de SLEP desde el 2018 hasta el año pasado, y ese sigue siendo una gran piedra de tope. ¿Cómo generamos una identidad escolar en establecimientos que son muy diferentes entre sí, que son sistemas cerrados que hemos conversado acá y que tienen muchas veces sus propias lógicas, normativas, entre otras cosas que ustedes muy bien acá han relevado? Eso lo voy vinculando un poquito con lo que mencionaba Sergio. Claramente eso no va a ser respondido hoy y es un desafío no solo en términos teóricos, técnicos, sociológicos, educativos, sino que también políticos. Eso quería mencionar y también agradecer sus comentarios. ok, gracias, Manuel. Llegamos al punto en que yo quería y que anduve buscando desde el año pasado. Interesante. ¿Ya? Estoy feliz de que se hayan propuesto todo esto que se ha propuesto hoy día y que se ha venido proponiendo durante todas las conferencias que hemos estado. Esta es la tercera. Nos queda la próxima semana con Braulio Castillo, que lo va a ver desde el punto de vista de Spinoza. ¿Ya? Muy interesante. Y bueno, pues nos reuniremos el próximo, no, dentro de 15 días, siempre me equivoco, dentro de 15 días nos reunimos y a Leonardo Lavandero, por supuesto, quiero conversar con él. ¿Ya? Ahí lo voy a contactar. Muchas gracias a todos por la existencia. Ya no sé si es que hay alguna otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Estamos bien. Buenas noches, les agradezco su asistencia. Voy a sacar una fotito, prendan sus cámaras, ¿ya? Para poder sacar una impresión de pantalla. Y nos estamos viendo dentro de 15 días, a fines de agosto,
con la última conferencia, la conferencia de Braulio Castillo. Ya, sonriendo todos. Ok, que estén muy bien. Gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos, saludos, que estén muy bien. Bye. Hasta luego. Chao, Elvira. Chao. Luis, me comunico contigo. Luis Manay. Adiós Ya, a todos. claro, claro, ya, está bien. Ok. Hasta luego. Gracias, saludos. Hasta luego, Dolores. Hasta Chao, luego, Víctor. doctor. Adiós. Hasta luego. Luis, Hasta mándame tu luego. correo. Escribe tu correo. Ya, ahora mismo, ahora mismo. Ya. luismanay@yahoo.es. Sí, Okidoki. Lo escribo al tiro, ¿ya? Me comunico ya, contigo, listo, Luis. listo. Que estés muy Sí, claro, bien. aquí estamos. Igual, un abrazo, gracias. Adiós. Bien. Chao, Manuel. Luis Manay.